El día de hoy les quiero compartir un pasaje del libro de Jonás. Vamos a leer Jonás del capítulo 1, versículo del 1 al 17. Cuando lo tengamos, quiero escuchar un amén. Pues, amén. Amén. Este pasaje está titulado Jonás abandona su misión. Dice: Jonás huye del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre ellos. Entonces le dijeron ellos: declararnos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él solo lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa se ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, hermano, cuando yo empecé a leer este pasaje me acordé de una vieja imagen cuando era niña, que mostraba un gran pez y un hombre sumergiéndose en el agua. Y una de esas me dice: Dios mío, ¿cómo así un hombre va a sobrevivir en el vientre de un pez?
Se dice que esta historia, algunos creen que es ficticia, que nunca sucedió, pero no conocen la grandeza del Señor, nosotros sí, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, ¿quién era Jonás? Según lo que indagué, Jonás es un profeta. Jonás se le había encargado una misión. A él se le había encargado predicar en Nínive, pero él no quería. Él conocía las atrocidades que se daban en Nínive. Nínive era una ciudad de Asiria. Se decía que Nínive había caído en pecados como la brujería, la prostitución, adorar a ídolos. Se había apartado del Señor. Cuando tomaban riquezas, se aprovechaban de los más desvalidos para engrandecerse ellos y para engrandecer su gasto o todo aquello que le daba poder. Pero ¿qué sucede? Que Jonás, a pesar de conocer y tener temor del Señor, huyó de él. Pero en este pasaje, en esta historia que acabamos de leer, nos damos cuenta cómo el Señor no le permitió a Jonás alejarse de su voluntad. Por eso quise titular la prédica de hoy con un interrogante: ¿qué nos desvía de la voluntad de Dios? ¿Qué nos desvía de la obra del Señor? Uno puede pensar las cosas del mundo, ¿verdad? El dinero, el poder, el querer tener las cosas, todo aquello que es atractivo hacia el hombre. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que nosotros también podemos ser un obstáculo en la voluntad del Señor. A veces no en lo externo, sino que nosotros mismos nos convertimos en ese bache que no nos permite hacer la voluntad del Señor, conocer cuál es su obra en nosotros. Y en este sentido les voy a compartir 6 aspectos que nos desvían de ese camino del Señor. 6 aspectos que no nos permiten direccionar o aceptar la voluntad del Señor. En esta primera parte dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Aquí el Señor le está dando una orden, una misión a Jonás. Y le dice: aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás, conociendo al Señor, conociendo su grandeza y conociendo el propósito que tenía sobre esta ciudad, huye. Dice: Jonás se levantó a hacer el propósito del Señor, se levantó para huir de su presencia. Dice que cogió un barco y huyó. En esta primera parte nos podemos dar cuenta que en ese primer momento, cuando desobedecemos la voluntad del Señor, nos desvía del plan que tiene trazado en nuestras vidas. Nos desvía de aquello que Él sabe que podemos hacer. Porque podemos decir que, bueno, Jonás en ese momento pudo haber tenido temor, ira, porque conocía a ese pueblo, disculpen, a esa ciudad, los conocía. Pero sucedió algo interesante aquí, y es que no es solamente por temor, sino porque la desobediencia de Jonás se ve reflejada en que en muchas circunstancias tenemos en cuenta nuestras propias decisiones, interponemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, porque empezamos a juzgar, a decir: no, pero ¿por qué? Jonás dice: pero si ese pueblo, ciudad, ha hecho tanta maldad, ¿cómo el Señor quiere que se arrepientan? Y seguro le da misericordia. Pero él hizo su voluntad y quiso ir de nuestro Señor. Y ese es el primer obstáculo que tenemos en nuestras vidas. El Señor, dentro de sus propósitos, no solamente está en que escuchemos la palabra, meditemos en ella, que reflexionemos en ella, sino que así como dice este pasaje, que digamos ovejas, que traigamos más almas al Señor. Entonces, ¿qué sucede después? Jonás cree que si él huye del Señor, pues él es el que se va a ver afectado por su desobediencia.
Pero el huir de la voluntad de Dios, en muchos casos las circunstancias no solo nos van a afectar a nosotros, sino a todos aquellos que nos rodean. Y fue así que Jehová hizo levantar con un gran viento el barco. Fue tan fuerte, dice la palabra, que casi siente que se iba a partir el barco en dos. Cuando Dios hace eso, es como cuando nos estremece nuestra vida y dice: ojo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo si eso no fue lo que yo te dije? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces el Señor empieza a levantar, dice que empieza a levantar esas olas del mar, y los marineros sienten gran temor. En esa huida de Jonás se puede ver que los marineros se vieron afectados, de tal manera que ellos no sabían qué era aquello que los estaba afectando. O sea, sí presentían, sí sentían que era a causa de alguno de los que estaban en el barco. Pero miren, Jonás estaba en el barco y se dice que estaba durmiendo, tranquilo, a pesar de que por dentro conocía y sabía que el Señor le había encomendado algo. Entonces dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se les acercó y les dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí está la otra parte. Cuando Dios nos encomienda algo, hermanos, yo estoy seguro que Él sabe de lo que somos capaces. Yo estoy seguro que Él sabe cuáles son nuestras fuerzas y cuáles son las que Él nos puede proporcionar. Porque es aquí, en esta parte, cuando dejamos de clamar y de orar al Señor frente a aquello que Él nos encomendó, cuando caemos, cuando empezamos a mermar en su voluntad, cuando nos desviamos de ese camino, ese propósito que Él nos ha encomendado. Y entonces miremos que los marineros empezaron a orar a sus dioses, dice la palabra, mas Jonás no lo hacía. A veces nosotros sentimos que de pronto nuestras acciones no afectan a los demás, y a veces con nuestras propias acciones hacemos que los demás comprendan la voluntad del Señor. Como esos hombres que no estaban en esa trifulca, en esa dualidad de qué hacer, si hacer la voluntad de Dios o lo que Él quería hacer, ellos oraron a sus dioses, pero más adelante dice que oraron al Señor, a Jehová, temieron a Él. Entonces ese es el segundo aspecto, cuando no amamos al Señor. Es bien sabido de que nosotros solos no podemos. Por algo estamos aquí el día de hoy, porque nuestras propias fuerzas no nos permiten hacer la voluntad del Señor. Y es por ello que si no clamamos al Señor y no oramos, pues desfallecemos en su camino, quedamos a medias y sentimos temor, angustia, decimos: no me siento preparado. A veces, como en mi caso, en de muchos hermanos, estamos iniciando el Evangelio y de pronto vemos que van a hacer alguna célula, van a predicar, van a dar la palabra del Señor, y uno dice: no, pero no me siento preparado, no he leído, no sé qué hacer. Pero yo estoy segura que si el Señor nos tiene aquí hoy, porque Él sabe que estamos preparados. Él no nos da carga que no podamos soportar, Él no nos coloca cosas que no podamos realizar bajo su dirección. Pero también a veces nos quedamos ahí, en escuchar, en solamente escuchar la palabra y no hacer que los demás conozcan la grandeza del Señor. Y eso es lo que hacía Jonás. Él no pensó en qué impacto podría tener para los ciudadanos de Nínive el conocer al Señor. Solo pensó en aquello que para él era injusto. Eso fue lo que vino a la mente de Jonás. Dice:
Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y dice Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miremos que Jonás conocía al Señor, la profeta. Porque Jonás, conociendo al Señor, hace eso. Cuando inicié diciendo que nosotros nos volvemos nuestro propio obstáculo, es cuando empezamos a buscar limitaciones también en nosotros. Es cuando nos volvemos inconstantes. Y esa es la otra parte que nos desvía del camino del Señor. ¿Cómo es posible que un hombre conocedor del Señor, conocedor de su palabra y de su grandeza, no hace su voluntad? Yo amo al Señor, conozco, tengo fe en su grandeza, pero cuando yo quiero, hago su voluntad. Cuando yo quiero, no, porque yo también tengo que tomar decisiones. No, ahí el Señor nos hace ver que cuando nosotros tomamos esa decisión, nos volvemos nuestro propio obstáculo. Y miren que esa decisión que es en Jonás, cómo va a afectar en gran medida no solo a los marineros, sino a los ciudadanos de Nínive, que están esperando la misericordia del Señor. La palabra de Dios dice que para Dios no hay ningún solo hombre en el mundo que no merezca su misericordia. Él sentía que no era justo. Él sabía que el Señor iba a hacer misericordia con ese pueblo si Él lograba que ellos cambiasen su actuar y se volvieran al Señor. Y en este ser inconstantes, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6, nos damos cuenta por qué, si somos del Señor, por qué si decimos que estamos aquí hoy, por qué si decimos que el Señor nos ha llamado con un propósito especial, por qué si conocemos de su palabra, no debemos huir de su voluntad. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es tan mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí en Juan nos podemos dar cuenta que no podemos ser inconstantes en la voluntad del Señor. Si lo conocemos, si le amamos, ¿por qué nos desviamos? A veces no nos sentimos firmes, no nos sentimos capaces, pero yo estoy segura que si el Señor encomendó esa labor a Jonás es porque Él era. Cuando el Señor nos propone algo en nuestra vida, nos pide que nos acerquemos a una persona o nos da esa sensación: mira, háblale a Él, acércate, dile una palabra, muéstrale quién soy. Cuando usted lo hace porque el Señor sabe que usted es capaz, de pronto usted dice: no, pero no he leído, ¿qué le puedo decir? O de pronto está el más experimentado, que conoce más las palabras del Señor. Pero aún así a veces decimos: no, pero después, vamos a esperar que vaya a la iglesia y ese día le hablará el Señor. Entonces, usted de pronto que ese día le tenía que hablar. Es usted, que el Señor le mandó que fuese así. Entonces, miremos que ser inconstantes no debe ser del cristiano.
si usted conoce la grandeza del Señor, no debe ser inconstante en su palabra. Y más, si sabe lo grande que ha sido en nuestras vidas, cuán maravilloso se debe sentir que al usted compartir y traer a otra persona al Señor, cambie y sienta lo maravilloso que usted está sintiendo ahora. Sienta las bendiciones que usted está sintiendo ahora. Es como cuando un policía, un médico, podemos decir, como cuando un bombero salva una vida. Cuando nosotros acercamos a los demás al Señor, estamos salvando esa vida. Y no la salvamos por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad del Señor. Porque es Él el que nos ha encomendado esa misión. Es Él. Y Él sabe de que somos capaces. Entonces dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, o sea, había una mayor lluvia, el mar estaba incontrolable. Es como cuando nosotros el Señor nos desviamos y el Señor nos pone esto, mira, ojo, ¿por qué estás haciendo esto? Ojo que eso no es el propósito por el cual yo te he traído aquí. Ojo que tú sabes cuál es la grandeza, tú sabes en qué puede cambiar la vida de tu hermano si tú lo traes delante de mí. El Señor nos llama de muchas maneras. Yo sé que nosotros estamos aquí el día de hoy es porque el Señor nos tocó en nuestras vidas, sea por una enfermedad, por algo grande, un milagro, una bendición que nos hizo comprender que sin Él no somos nada. Y si no prestamos atención a eso, y si no nos damos cuenta que los demás necesitan de eso, somos egoístas. Somos egoístas con el Señor. Porque ¿quién más nosotros que estamos en el camino del Señor? ¿Quién más nosotros que conocemos a través de nuestra vida lo que Él es capaz de hacer? ¿Por qué no darle de eso a los demás? Porque a veces pensamos en nosotros, a veces la pereza, el cansancio, a veces de pronto se sienten incómodos, qué pena voy a estar en la calle predicando, qué pena, no me siento bien porque de pronto voy a equivocarme. A veces son tantas excusas que sacamos, que sentimos que no hacemos nada si no vamos, que no hacemos nada, pues están los hermanos y ellos iban a traer algo. Pero usted no sabe si ese día que usted no fue, había alguien ahí que necesitaba escuchar su palabra. Usted no sabe si ese día era el Señor que necesitaba que usted se acercara a una persona que iba a estar pasando por ese camino. No eran los hermanos, era usted. Porque preguntemos, ¿por qué Jonás? ¿Por qué el Señor? Bueno, si Jonás no fue, ¿por qué no mandó a otro? Era Jonás. Dios sabía que él era el que estaba para ese propósito. Entonces, aquí viene la otra parte. El cuarto punto, no prestar atención a las señales. Nos desviamos del camino y el Señor nos estremece, ya sea nos hace pasar por algo que nos cambie, que nos haga sentir conmovidos, que nos haga buscar su presencia y comprender que es el único que puede cambiarnos, que es el único que nos puede sacar de ahí. Jonás estaba en ese barco al igual que los marineros y él, al igual que ellos, tenía en riesgo su vida. Y cuando estaba pasando eso, Jonás no le quiso prestar atención a las señales del Señor, porque ese barco no se estaba moviendo, porque el Señor solamente quería que Jonás se desviara y se bajara del barco para que siguiera el camino que él había mandado. No era solo por eso, era porque el Señor estaba estremeciendo, estaba moviendo las fibras de Jonás para que él comprendiera que él tenía que cumplir su voluntad. Porque ese cambio que él iba a generar no era solo para él, era para toda una ciudad que necesitaba al Señor. Entonces, en esa otra parte, cuando no prestamos atención a las señales del Señor, nos estamos desviando de su voluntad. Dice,
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres, estos marineros, se dieron cuenta que ellos necesitaban al Señor, que ellos no eran los que tenían que tomar la decisión, porque la decisión no era de ellos, era del Señor, y dejaron al Señor esa decisión, es decir, a su voluntad. Como a veces las personas que nos rodean nos permiten comprender qué es el propósito que tenemos en la vida del Señor. Porque si miramos a los marineros, ellos hicieron cosas, clamaron al Señor, buscaron discernimiento, buscaron cuál era su voluntad frente a eso que estaban pasando. Cuando Jonás, conocedor del Señor y temeroso a Él, no lo hizo. Y es en este quinto aspecto que nos desviamos del Señor. Cuando no pedimos sabiduría, discernimiento, Él sabe que a pesar que las pruebas o las misiones que nos coloquen no van a ser fáciles, y sabe que nosotros solo no podemos hacerlo, si no le pedimos discernimiento a Él, sabiduría, qué hacer, Señor, cómo me enfrento a ellos, es decir, si voy a mi nivel, cómo les hablo a los ciudadanos para que te conozcan, para que te quieran, para que te alaben, no hacemos nada porque por nosotros, por nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer. Entonces, ese es otro aspecto que nos separa del camino del Señor, cuando no pedimos discernimiento, sabiduría. Jonás, a pesar de tener temor y conocer todo lo que había pasado, en ese momento no fue capaz de pedir al Señor qué hacer, cómo enfrentar eso, porque también era una dualidad en el corazón de Jonás. Cuando yo leí este pasaje me acordé de un documental que vi hace ya algunos años, cuando presentaban a Garavito, el que había asesinado, había violado a tantos niños, hermanos, y me acordé de eso porque me pregunté si el Señor me pidiera que yo hablara de Él, de su palabra, y hiciera cambiar la vida del Señor a una persona, y esa persona fuera Garavito, sabiendo yo todo lo que Él ha hecho. Dios mío, no sé, uno cuando es madre, a uno se le coloca el corazón chiquito cuando usted ve ese documental y cuando escucha tantas cosas atroces que hizo este Señor. Me acordé de ese documental, me acordé del momento en que Él tenía la Biblia en su mano, lo mostraban en la cárcel y dice: no, ya yo he cambiado, el Señor me cambió. Hermano, el Señor es testigo que dice: no, que va a cambiar, no, mire, ese Señor ha hecho de todo, no puedo creer que una persona de la noche a la mañana haga eso. Pero el Señor es grande. Nosotros no sabemos si alguien se acercó a ese hombre y le habló del Señor. Nosotros no sabemos eso. Y el que lo hizo tuvo que haber tenido la fuerza y la sabiduría del Señor. Porque estar con una persona así, sabiendo que ha hecho tanta maldad, y que usted lo lleve a la vida del Señor para que el Señor tenga misericordia de él, no debe ser fácil. Nosotros no conocemos a las personas con las cuales nos tropezamos o que vienen a la iglesia, no sabemos quiénes son, pero el Señor sí sabe quiénes son. Y como Él sabe quiénes son, sabe también quién es usted, quién soy yo, quiénes somos nosotros, y sabe de qué somos capaces. Por eso el Señor, cuando nos trae aquí a la casa, a este hogar tan hermoso, cuando sentimos su presencia aquí, Él no solo quiere que nosotros gocemos de ello, quiere que otras personas vengan y también conozcan de su grandeza. Entonces, en esta parte es difícil para Jonás, no es fácil, porque él conocía a esas personas. Ahora bien, si miramos un poco, Jonás quería dar su vida, decirle: lánzame del barco y así se quitará el mar. Porque Jonás, que tampoco conoce a sus hombres, decide dar su vida con tal de salvarlos a ellos. Y conociendo la bondad del Señor,
Señor quería salvar esa ciudad, no lo quiso hacer, porque no entregó su vida también para salvarlos a ellos. Porque muchas veces, hermanos, empezamos a buscar en nosotros y no en el Señor. Por eso, en el momento que leí esa parte, yo dije, bueno, es difícil, pero más grande es el Señor que nosotros. Más grande es su misericordia. Yo a veces siento que ni con todas las personas del mundo, ni con todos los corazones de este mundo, podríamos llenar la misericordia del Señor. Porque el saber, el pensar, el conocer, el por qué esas personas que tienen tanta dificultad para acercarse a Él se han dejado llevar del mundo, se han dejado llevar de las pasiones, se han dejado llevar de la perversidad, de la lujuria, se han dejado llevar del dinero, de tantas cosas que lo alejan de ellos. ¿Por qué tener misericordia con ellos? Me acuerdo mucho de cuando se hablaba de los gentiles, cuando los apóstoles eran llamados a predicarles a los gentiles, y cómo aquellos eran vistos de una manera muy diferente, cómo aquellos no eran percibidos como seres normales, sino inmundos. Pero el Señor necesitaba que esos apóstoles fueran y rescataran esas almas. Independientemente de quién sea esa persona que el Señor nos ponga en nuestra vida para que Él la conozca, nosotros no somos quienes para juzgarlos a ellos. El Señor sabe por qué. Entonces dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y le ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí el Señor, Jonás cae al mar, pero él sigue, se abstiene todavía mi voluntad, hay que seguirlo moviendo. El Señor a veces nos estremece y dice: ¿pero por qué? Estamos con el Señor, ¿pero por qué nos pasa eso? Lo estamos haciendo, hermanos. El Señor de pronto nos tiene en un camino y nosotros nos desviamos y el Señor, por aquí no es. Entonces, en esta última parte, en este último punto, nos damos cuenta, mire, que echaron a Jonás al mar. Cuando nosotros no sacamos, no echamos, porque si nos damos cuenta durante este pasaje, la palabra echar, arrojar, miren que los marineros arrojaron cosas al mar, echaron a Jonás al mar, empezaron como a descargarse de aquello que ellos pensaban que le hacía daño o que le estaba perjudicando. Cuando nosotros como cristianos no sacamos esas ideas o esos prejuicios frente a los demás, cuando no sacamos la pereza, el cansancio, cuando no sacamos de nosotros esos pensamientos que nos alejan del camino del Señor, nos quedamos como Jonás, buscando otro mundo, saliéndolo de la dirección del Señor. Entonces, el Señor nunca se va a quitar con nosotros. Miren que en esta parte de este capítulo es como la historia continuará. O sea, el Señor va a seguir trabajando en Jonás y el Señor va a hacer más adelante que Jonás se dé cuenta de su error. Y el Señor va, así como nosotros, de pronto hoy, de pronto en el momento que yo leí la palabra, de pronto ahora que estamos o cuando llegamos a la casa, el Señor nos dice: oh, mira, pregúntale, ¿estoy en el camino, plan del Señor, con lo que hago aquí en mi iglesia, con lo que hago, con lo que conozco de su palabra? Entonces es aquí donde nos tenemos que mirar y empezar a analizarnos. En esta parte de este capítulo me llamó mucho la atención que la palabra o el verbo levantar era muy enfático en cada uno de estas partes del pasaje. El Señor le dice a Jonás: levántate. Jonás se levantó. Jehová hizo levantar un gran viento. El patrón de la nave le dijo: levántate y clama a Dios. Si miramos qué significa lo que es la palabra levantar, en el diccionario hay
hay una infinidad de conceptos, 24 conceptos. Levantar significa esforzarse, vigorizar, pero me llamó mucho la atención un concepto de levantar. Significa reclutar, alistar gente para el ejército. El Señor, con esa misión, con esa orden que le estaba dando a Jonás, estaba pidiendo: levántate y pregona en esa ciudad, porque quiero que armemos un ejército, almas que se acerquen a mí, rebaños. Nosotros estamos llamados, como los apóstoles, a reclutar almas para el Señor. Y esta era la misión de Jonás. No es solamente para que ellos se arrepintiesen y volviesen al Señor, sino para que el ejército del Señor, esas almas, se salvasen. ¿Cuántas almas nosotros durante el tiempo que estamos en la presencia del Señor hemos salvado o hemos acercado a Él? Son cosas que uno se pregunta, y por lo menos uno que está iniciando el Evangelio es un poco más temeroso de pronto hablarle a alguien, pero yo sé que el Señor, cuando nos pide eso, nos demanda en gran medida eso, nos demanda el día de hoy, hermanos, que no nos quedemos aquí sentados, que no solamente vengamos a escuchar la palabra del Señor. Él demanda de nosotros que demos a conocer su obra, que demos a conocer su grandeza con todos aquellos que necesitan de Él. Y cierro con esta parte, hermanos. Que el Señor sea quien reargulle nuestras almas. El Señor, a través de la palabra, me encanta cuando leo la Biblia, porque siento que no solamente me vigoriza a mí, sino que cuando mis hermanos la leen, siente uno y comprende uno tantas cosas por las cuales ha pasado, y que el Señor nos permite que comprendamos su voluntad, que comprendamos su misericordia, y el por qué a veces ciertas cosas suceden. A veces decimos que por qué el Señor permite que pase este terremoto, que tantos niños mueran. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces nosotros no permitimos que personas pasen por nuestro lado y no conozcan al Señor? Porque a veces juzgamos al Señor sabiendo su grandeza, o algunos desconociéndola, y si aquellos la desconocen, ¿por qué nosotros no hacemos que la conozcan? No seamos un Jonás, seamos un apóstol del Señor. Bueno, hermanos, quiero cerrar esta parte, esta palabra del Señor, con una oración. Por favor, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, comprender tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, comprender tu amor, Señor. Señor, cuán grande eres, Padre. Cuán misericordioso eres, Señor. Sabemos, Señor, que tuviste misericordia en nuestras almas, Señor, en el momento de llamarnos, Padre. No somos perfectos, Señor, pero tú, Señor, con tu palabra, Señor, con tu presencia, Padre, nos has ido puliendo, Padre, nos has ido formando en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, Padre, que nos permita, Señor, conocer tu voluntad, conocer más de ti, Señor, para que los demás te conozcan, Padre. Conozcan de tu voluntad, Señor, sean salvos en ti, Señor. Sabemos que los tiempos se acortan, Señor. Sabemos, Padre, que tú, Señor, eres el único Salvador, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el todo, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. No permita, Señor, que seamos nada, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos de tu camino, Padre. Permítenos, Señor, comprender y tener fuerza, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Padre, para comprender tu voluntad, Señor. Para saber, Señor, qué quieres de nosotros, Padre. Y para que los demás te conozcan, Padre. Y sepan, Señor, lo grande que eres, Padre. Lo grande, Padre, que eres. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.